Muchas gracias, pastor y apreciados hermanos. Pues es un privilegio. Una vez recuerdo que presentaron a un pastor que había estado fuera un tiempo y había regresado y sus palabras fueron, hermanos, el mismo, nomás un poquito más cansado. Así es que gracias al Señor que nos ha dado este privilegio, esta oportunidad. Y quiero que sepan que me siento muy feliz de estar esta noche con ustedes porque entiendo mi rol como un rol en el cual mi desafío es precisamente trabajar con líderes, con individuos que ya la decisión de servir a Dios, de servir a la iglesia, ya la tomaron. Y mi anhelo, mi deseo es poder compartir, poder poner allí palabras, ideas, recordar lo que Dios nos ha llamado a hacer para poder hacer esta obra y poder terminar la tarea para podernos a vivir allá en el cielo. Es interesante, hermanos, que con frecuencia lo que es el trajín de la vida, los problemas a veces, los desafíos de este mundo y con la pandemia, a veces perdemos de vista lo maravilloso que viene muy pronto, que es que vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús, eternamente. Y eso hay que mantenerlo fresco, sobre todo cuando hay desánimo, cuando hay tristeza, cuando hay preocupación, cuando hay enfermedad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a sostener hasta el momento en el cual Jesús venga finalmente por nosotros. Así es que gracias, pastor, gracias, hermanos. Quiero invitarles a inclinar su rostro, vamos a orar y entonces vamos a entrar de lleno en el mensaje de esta noche. Oremos, hermanos. Amante Padre Celestial, alabamos tu nombre porque tus misericordias son eternas. Alabamos tu nombre porque en tu gracia, en tu amor, no solamente nos llamaste a la salvación, pero nos otorgaste, Señor, la oportunidad de ser líderes en tu iglesia. Y Padre, no lo haces tú porque nosotros tenemos cosas buenas que ofrecerte, sino a veces por lo contrario, porque a veces solo sirviéndote podemos mantenernos cercanos a Cristo Jesús. Y es por eso, Señor, que en esta noche quiero agradecer en favor de cada un hermano y hermana, cada pastor que está presente, porque, Señor, la oportunidad de servirte es la oportunidad de crecer y de aprender, Señor, de ti aún más, para poder, Señor, pues tratar de hacer lo mismo con el pueblo que nos has encomendado. Así es que esta noche, en nombre de Cristo Jesús, queremos pedirte, Padre, que la presentación de esta noche sea de ese tipo, que nos enseñe a crecer, nos ayude para que nuestra obra, nuestro servicio pueda ser aún mejor y que tus propósitos puedan ser cumplidos en la conferencia de Nevada, Utah y en los rincones, Señor, del mundo que este mensaje se ha escuchado. Gracias, Padre, oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entramos de lleno, mis queridos hermanos. Yo quiero hablar de las tres grandes verdades y explico la razón por la cual escogí hablar de esto. La realidad de las cosas es que esta pandemia ha realizado grandes estragos. Hay un sinnúmero de cosas nuevas de las cuales nosotros ahora se convirtieron en preocupaciones nuevas, en cosas de qué hablar, como si el mundo ya no hubiera sido lleno de cosas de muchas direcciones. Ahora la pandemia nos trajo un nuevo lenguaje, un nuevo lingo, nuevas cosas por las cuales hablar, pero también nuevas cosas por las cuales pelear, por las cuales separarnos, por las cuales dividirnos, encontrar quién es mejor, quién es peor, quiénes son los de un lado, quiénes son los de otro lado. Y una de las cosas que he estado viendo, no solamente en mi propia vida, en mi vida, sino en la vida de la iglesia, es que hay tantas direcciones, tantas voces, tanta gente hablando, tanta gente diciendo, tantas teorías, tantas ideas,
que a veces, mis queridos hermanos, se nos resulta difícil enfocarnos en lo que verdaderamente tiene valor. El mensaje de esta noche tiene ese propósito, enfocarnos en tres pequeñas cosas, bueno, debo decir grandes cosas, que pueden tener la fuerza para enfocar su liderazgo como anciano de iglesia y para poder hacer que su ministerio y el ministerio de todos nosotros verdaderamente sea un ministerio de mucho fruto. Así es que en el nombre del Señor entramos directamente. La primera cosa que quiero decirles, hermanos, quiero recordarles este versículo de Mateo 6:21, en la cual yo recuerdo que tenía una maestra en Montemorelos, la profe Consuelo Castellanos, que siempre que nos portábamos mal o decíamos tonterías, nos decía: hey, acuérdense muchachos, donde está su tesoro, allí estará su corazón. Siempre nos decía, Mateo 6:21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y la pregunta de esta noche, que no tiene afán de que la conteste usted, solo de que piense y piense yo, es: ¿dónde está tu corazón? ¿A qué le inviertes tiempo? ¿En qué pasas la mayoría del tiempo hablando y pensando? Les voy a confesar que yo tengo una fascinación que yo tengo son los carros. Me encantan los carros. Y quiero que sepan que un pasatiempo mío, no se rían por favor, pero un pasatiempo mío es meterme a Craigslist a ver cuánto cuestan los carros, a mirar carros. Y a veces mis hijos se ríen de mí. Me dicen: papi, ¿por qué? Si ni estás comprando carro, ¿por qué? Le digo: pues no sé, me gusta, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿en qué gastas tu tiempo? ¿En qué inviertes tu vida, tus pensamientos, tus palabras? Porque donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Y mis queridos hermanos, creo yo que una cosa que es extremadamente importante es la gran comisión. Y voy a explicar por qué es eso. Recuerden ustedes que la gran comisión es lo que es el canto de victoria de Cristo Jesús. Es lo que Jesús viene a decir después de que conquista la muerte, después de que es resucitado, después de que ya la victoria es obtenida, y entonces ahora él viene feliz, contento a decir: ya ganamos, ya estamos del otro lado. Entonces esto es lo que hay que hacer para que muy pronto todo esto se acabe y podamos ir a vivir eternamente allá con el Padre, todos juntos. Entonces, esa es la gran comisión. Y es interesante, vi un estudio del grupo Barna, uno de los compañías que hace estudios acerca de religión y cosas espirituales en Estados Unidos más importante. Ellos hicieron un estudio unos añitos atrás, 2018, y le preguntaron a cristianos de iglesia, les preguntaron si sabían lo que era la gran comisión. Y entonces fue interesante que el 51% de la gente dijeron: no, pues no sabemos, no sé qué es la gran comisión, con qué se come eso, ¿no? ¿Qué es la gran comisión? Y luego 32% de ellos dijeron: pues sí lo hemos escuchado, pero no, ¿qué es? No estamos seguros qué es, me parece que es esto, me parece que es aquello. Así es que ellos descubrieron que solo 17% de los cristianos en Estados Unidos, y ellos hacen estudios que tan grandes que pueden decir: esto es lo que en Estados Unidos se cree. Ellos descubrieron que solo 17% de las personas sabían lo que era la gran comisión y tenían una idea relativamente clara de lo que es. Y la pregunta, hermanos, ¿qué es la gran comisión? Bueno, la gran comisión, mis queridos hermanos, como dije hace un ratito, es el mandato de Jesús victorioso. No es algo de que, bueno, vamos a ver si esto funciona. No, es Jesús, una vez que obtiene la victoria, diciendo: señores, estas son las órdenes de marcha. Esto es como vamos a funcionar. Ahora que ganamos, es lo que tenemos que hacer para finalmente terminar esta obra que hemos sido, que ha sido comenzada por mí, pero que ahora va a ser terminada por todos ustedes, ¿no? Son las órdenes de marcha en victoria.
hacia la Canaán celestial. Es nuestra oportunidad de decirle al mundo, es tu oportunidad de decirle al mundo que Cristo Jesús tuvo la victoria y que muy pronto va a estar aquí y que todos podemos vivir eternamente con él, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de las buenas nuevas, porque si el trabajo es compartir las buenas nuevas, es enseñar las buenas nuevas, es bautizar a la gente a las buenas nuevas de salvación que Jesús ha dado. Entonces, ¿qué son las buenas nuevas? Las nuevas nuevas del Evangelio o las buenas nuevas del Evangelio, hermanos, son la respuesta de Dios hacia las malas noticias del pecado o las malas noticias que trajo el pecado. Es la de respuesta de Dios hacia la corrección del mal, no solo en el mundo, pero también en mí y en nosotros. Es decir, nosotros somos pecadores, pero por las buenas nuevas de Cristo Jesús, por su evangelio, nosotros podemos crecer a la altura, al conocimiento y ser transformados por la gracia de Cristo Jesús. Dios, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, envía a su Hijo Jesús para encarnarse y vivir entre nosotros. Jesús vino, vivió una vida perfecta de obediencia delante de Dios y después de haber vivido una vida de obediencia perfecta, entregó su vida precisamente para pagar el precio de la justicia que exigía la muerte del pecador, o sea, su muerte y mi muerte. Él entregó su vida y dijo, no quiero que mueran ellos, voy a morir yo, quien había vivido una vida perfecta. Entonces hace ese intercambio, paga el precio por nuestro pecado, muere en la cruz del Calvario, pero al tercer día Jesús lo resucita, Dios su Padre lo resucita, vence la muerte, cumple los requerimientos de la ley, o sea, legalmente hablando, hace todo el trabajo que necesitábamos ustedes y yo para poder recibir esa salvación. Ahora está en el cielo preparando un lugar para nosotros y está pronto para llevarnos a vivir con él. ¿Quieren decir amén? Amén. Esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas, hermanos, es que nosotros no tenemos que morir. Somos pecadores. Vivimos en un mundo de pecado. Pero nuestro futuro, por la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo Jesús, por la sangre que él derramó en la cruz del Calvario, nuestro futuro no tiene que ser así. Podemos vivir eternamente con él. Sin la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, pues realmente, hermanos, no habría salvación para nosotros los seres humanos. Pero sí lo hubo. Somos salvos en Cristo Jesús. Es interesante que la Biblia presenta la salvación como un presente perfecto. Hoy somos salvos por el sacrificio que Cristo hizo y porque nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús. Al final va a pasar todo lo que va a suceder solo para confirmar que ustedes y yo, por el sacrificio de Cristo Jesús, somos salvos y vamos a vivir eternamente. Pero ese es el evangelio, las nuevas buenas de salvación. La gran comisión, mis queridos hermanos, es compartir esas buenas nuevas. El mundo perece sin saber las buenas nuevas de salvación de Dios. Y nosotros entonces nos convertimos, como dice la Biblia, en testigos de Dios. Vea Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando venga entre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra, hasta los últimos lugares de la tierra. Y es interesante, hermanos, que cuando usted observa y mira y estudia el libro de Hechos capítulo 1, en realidad lo que usted está observando es un ejemplo perfecto de la promulgación, pero también el cumplimiento de la gran comisión, porque la gran comisión, mis queridos hermanos, tiene un mandato, pero también tiene una promesa y tiene un cumplimiento. Los discípulos vivieron con este evangelio por Cristo, con Cristo Jesús por 3 años y medio, se sintieron beneficiarios de su gracia, de su amor, de su perdón, de sus enseñanzas, de todo lo que Jesús dijo y de todo lo que él realizó. Recibieron la gran comisión como un mandato, pero además de mandato lo recibieron como una promesa. La promesa es que el Espíritu Santo sería derramado y entonces harían grandes cosas para honra y gloria de Dios. Recibieron entonces la gran comisión
recibieron la gran promesa, eventualmente recibieron el poder del Espíritu Santo para poder testificar. Y la realidad de las cosas, mis queridos hermanos, es que Hechos capítulo 1 es algo que Dios espera que suceda todos los días de nuestra vida hasta el día en que Él venga para llevarnos a morar eternamente con Él. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es esto. Tú has sido llamado a ser anciano o anciana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo sé, mi hermano, yo soy igual que tú. Yo no soy diferente a ti. Que tú puedes ir a YouTube y que tú puedes ir a Facebook y que tú vas a escuchar millones de voces que te están hablando y te están diciendo, esto es lo que es importante, esto es lo que tienes que hacer. Pero yo te estoy diciendo a ti, como pastor, como ministro del evangelio, como presidente de esta conferencia, si tú quieres, que el enfoque del anciano adventista del séptimo día es entender la gran comisión que Dios te ha dado. La razón por la cual tú existes es porque Dios te ha llamado a compartir este evangelio con la gente que no lo conoce. La gran comisión se convierte en algo extremadamente importante para ti. Es por eso que hay que estudiarlo, hay que entenderlo, hay que aplicarlo. Y es maravilloso porque ustedes saben que Elena White en una de sus citas dice ella que la única manera que ustedes y yo podemos crecer espiritualmente es compartiendo la gracia que nos ha sido dada a nosotros. En otras palabras, la gran comisión no es nada más una obra que Dios te pide que hagas, sino es la obra que Dios te ha dado para ti, para hacer, para que tú y yo podamos crecer todos los días en el conocimiento, en el amor de Cristo Jesús y nosotros mismos cada día estar aún más entregados a ese maravilloso Dios que pensó en todo y que nos llamó a vivir en un momento bien tremendo de la historia del mundo. Nunca en la historia del mundo se ha vivido lo que estamos viviendo hoy. Y quiero que sepas que Dios no se equivoca, no es suerte, no es una cosa que pasó así sin querer. Dios había planificado que para este momento de la historia, tú fueses un líder en la iglesia adventista del séptimo día. Y es por eso que mi tarea, mi anhelo, es que tú comprendas que la gran comisión se convierte en uno de los enfoques importantes de tu vida, sino el más importante. Comenzaba diciendo, ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está en la gran comisión, entonces muchas cosas vas a hacer un poco diferente. Un pequeño ejemplo que les doy, hermanos, nunca cesó mientras yo pastoreé iglesia. Tengo unos 12 o 13 años de pastor de iglesia. Nunca dejó de impresionarme cuando hermanos venían conmigo y me decían, pastor, me voy a regresar a mi pueblo, a mi país, a mi lugar. Y le decía, sí, ¿por qué, hermano? No se vaya, hombre, aquí lo queremos mucho. ¿Por qué se va? Y entonces, cuando me decían esto, de verdad que yo alababa el nombre de Dios porque decía, ¿cómo? Qué maravilloso. Muchos hermanos me decían, pastores, que sabe que allá donde yo soy no hay iglesia, o allá donde yo soy mi familia no conoce a Jesús, y yo tengo el anhelo de compartirles, de darles, de enseñarles, y ay, hermanos, me hinchaba el corazón de gozo y de saber que las decisiones de la vida, cuando las decisiones de tu vida son tomadas porque la gran comisión ha hecho una mella importante en tu vida, entonces, mis queridos hermanos, tú y yo somos discípulos de Cristo Jesús, discípulos de su gracia y discípulos de su amor. Así es que eh, medio en forma de chistosa les digo, no gasten tanto tiempo viendo los videos de aquel y de aquella. Mejor gasten tiempo en la presencia de Dios, estudiando y entendiendo qué es la gran comisión, cuál es tu tarea, tu momento, tu forma de hacer que la gran comisión se cumpla en tu vida, en tu ministerio, con la gente que Dios te ha dado para trabajar. Pero hay una segunda cosa que es extremadamente importante. No es nada más la gran comisión, sino es el gran mandamiento. Y esto es algo para mí maravilloso. ¿Por qué? Porque
Ya ustedes y yo sabemos, mis queridos hermanos, Mateo 22:36 y luego Lucas y luego Marcos, hay básicamente la misma historia. Le pregunta un maestro de la ley, le dice, oye, claro, para tratar de meter a Jesús en problemas, le dice, a ver, entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? La respuesta de Jesús, por lo menos en Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En realidad lo que Jesús hizo fue definir el corazón de Dios, la ley de Dios, el decálogo fue otorgado para que en los primeros 4 mandamientos nosotros aprendiésemos, entendiésemos lo importante, lo central para nuestras vidas de amar a Dios, de no amar a nadie más, de no tener un corazón dividido, de estar enamorados de Dios con toda la extensión de la palabra. Y la segunda parte, los otros 6, era para entender nuestra relación con nuestro semejante, nuestra necesidad de amar a nuestros semejantes. Y entonces Jesús dijo, este es el meollo del asunto. Esto es lo más importante. Esto es lo que tiene validez. Y note, hermanos, que estas dos acciones de las cuales Jesús habló, porque son dos diferentes acciones, una es ama a Dios y otra es ama a tu prójimo, a tu prójimo, provienen de la misma raíz. Es en realidad una cosa de la que Dios estaba hablando. Dios está hablando ¿de qué? Del amor. Ahora, algunos de ustedes con frecuencia dicen, no, ese pastor no me gusta porque ese puro amor quiere hablar. No nos habla de cosas de verdad que importan. Pues queridos hermanos, el centro de la escritura, de la profecía, de la vida entera de Jesús, pero vamos más allá de la metanarrativa completa del conflicto entre el bien y el mal. Es una historia de amor, es un Dios maravilloso, amante, que ama su creación y que quiere que se amen los unos a los otros. Es amor, mis queridos hermanos. Ahora, con eso en mente, vamos a irnos a Juan capítulo 13, versículos 31 al 38. Es interesante porque aquí como que Jesús se le olvidó que había dicho que había dos mandamientos más importantes porque dijo algo un poquito diferente. O vamos a entender si fue diferente. Versículos 31 en adelante. Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? Judas. Están en el aposento alto, le preguntan quién va a traicionarte. Jesús les dice, el que moje yo con mi pan, ese es. Jesús lo hace. Judas se levanta y se va a prepararse para traicionar a Jesús. Cuando hubo salido, Judas dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, mi sacrificio va a traer gloria al nombre de Dios, pero el nombre de Dios, pero Dios me va a dar gloria a mí. Y entonces, en un sentido figurado, dice, y esa gloria ahora les va a pertenecer a ustedes. En otras palabras, Jesús está diciendo, vamos a ser restaurados a la imagen de Dios. Versículo 33. Jesús dijo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. No era la primera vez que Jesús les decía esto. Los discípulos no habían logrado entenderlo. Y les dijo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y entonces dijo, un mandamiento nuevo os doy. Y la pregunta es, ¿será que era un nuevo mandamiento? Vamos a ver qué era el nuevo mandamiento. Dice que os améis como los unos a los otros, como yo los he amado, que también os améis los unos a los otros. En otras palabras, hermano, Jesús está diciendo lo mismo, pero en otra perspectiva. Antes dijo, esto es lo que tienen que hacer y ahora él está diciendo, cuando esto sucede, entonces versículo 35 dice, en esto, ¿qué? Conocerán todos que, ¿qué? Que sois mis discípulos. Una pequeña pausa. Jesús está diciendo, hermanos,
Jesús está diciendo que la prueba de ser discípulos, seguidores de Jesús, es no nada más amarlo a Él, sino la capacidad de amarnos los unos a los otros. Es decir, mi capacidad de amar a mi prójimo, así como Dios me ha amado a mí. No, de repente nos entendemos que el estándar ha subido muchísimo, que no es fácil ser seguidor de Jesús, porque podemos decir que lo seguimos, que lo amamos, que lo queremos, porque nos gusta mucho lo que nos ofrece, pero en la práctica del diario, tal vez no lo amamos. Versículo 36 viene nuestro hermano Pedro, que Pedro es tan interesante porque creo que Pedro nos evidencia a muchos de nosotros. Versículo 33 le dice Simón Pedro, no, espérate, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, donde yo voy no puedes venir, seguirme ahora, sino después me vas a poder seguir. Versículo 37, Pedro le dice, Señor, ¿y por qué no te puedo seguir ahora? Y entonces ahí fue donde le dice Pedro, mi vida pondré por ti. Estoy listo para sacrificar mi vida por ti. Y entonces Jesús le dice, ay, Pedrito, si supieras que dentro de un poco tú me vas a negar 3 veces. Y más adelante en Lucas nos damos cuenta que lo que Jesús dijo que iba a suceder fue exactamente lo que sucedió. Pero quiero que entienda el gran o este nuevo mandamiento de Jesús en el contexto de lo que Jesús lo está diciendo. En otras palabras, Jesús le dice a Pedrito, Pedrito, la prueba de que tú eres mi discípulo es que tú me amas a mí, pero también amas a tu prójimo. Y recuerden que es exactamente lo que hace Pedro cuando Jesús es arrestado, cuando Jesús es tomado. Entonces Pedro abandona a los demás discípulos. Entonces Pedro se va él solo. Entonces los demás, él no se quiere asociar con ellos. En otras palabras, mire, lo profundo de lo que esto es, él se desidentifica, y no sé si esa es una palabra, pero ya no se identifica más con los seguidores de Jesús, que son los otros discípulos. Entonces se va solo y se aparta. Y entonces cuando se le pregunta, él dice, no, yo no soy de ellos, yo no, mi identidad no está con ellos. Y lo profundo de esto, mis queridos hermanos, es que en nuestra capacidad de seres humanos podemos creer que amamos a Dios, pero cuando nos desasociamos, cuando no nos identificamos con nuestros prójimos, cuando no hay amor, entonces estamos mintiendo, dice la Biblia. Entonces no es cierto que amamos a Dios. Y esto es extremadamente importante, mis queridos hermanos. Este es el centro del cristianismo, la capacidad de amar a Dios. Pero ¿cómo amar a Dios? Dice la Biblia, o sea, ¿cómo puedes amar a quien no ves si al que ves no lo amas? Entonces, la prueba de que amamos a Dios es nuestra capacidad de amar y de querer y de cuidar y de proteger a nuestros prójimos. Mis queridos hermanos, ustedes han sido llamados a ser discípulos, a ser ancianos de iglesia, no para demostrarle al mundo cuánto usted sabe y cómo usted es jefe y cómo usted sabe mandar. Usted ha sido llamado a ser anciano de iglesia para emular, demostrar, hablar, vivir el amor maravilloso de Dios con el que Él nos ama y nos acepta y nos perdona y nos levanta todos los días, queridos hermanos. Y en ese sentido es que ustedes y yo somos grandes en el reino de los cielos, no en ningún otro sentido. Y es por eso, mis queridos hermanos, que y cuando usted se pone a pensar, la gran comisión y el gran mandamiento son uno y una sola cosa. Usted no puede, nunca va a hacer algo por alguien por quien usted no tiene sentimientos, a quien no ama. Uno a los que ama es que uno hace todo lo que uno puede para que ellos estén mejores. Ustedes y yo no podemos decir que somos discípulos de Dios a menos que amemos a nuestro prójimo y que estemos entregados a hacer todo lo necesario para que ellos puedan conocer este amor maravilloso de Dios y puedan vivir eternamente con Él. ¿Se fijan cómo se entrelazan? Nota que Jesús le presenta a Pedro
la verdad acerca del discipulado. O sea, el discipulado no es nada más decir y les voy a contar algo bien triste. Cuando yo era estudiante de teología, perdón, no era estudiante, había graduado de la high school, de la preparatoria, quería ser estudiante de teología y entonces me fui a sembrar pinos y andaba sembrando pinos, pero en las mañanitas me levantaba y estudiaba la Biblia y tenía un compañero amigo mío que también estudiábamos juntos, bueno, no juntos, cada quien, ¿verdad? Estudiamos en la mañana, estábamos como compitiendo a ver quién era más cristiano y me acuerdo que nos enojábamos el uno con el otro y discutíamos de quién estudió más y quién aprendió más y quién... Me da una pena pensar en eso, mis queridos hermanos, me da una vergüenza pensar en eso. ¿Cuándo acá el evangelio fue hecho para pelearnos, para discutir? No, mis queridos hermanos, el evangelio de Cristo Jesús fue la capacidad profunda, maravillosa de Dios de amarnos al grado de darnos su Hijo para que muriese en la cruz en nuestro lugar y para poder decirnos a nosotros, te amo tanto que voy a dejar que mi Hijo muera para que tú y yo vivamos eternamente contigo. Y mis queridos hermanos, cuando eso no es parte de tu vida y tu ministerio, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño, entonces tú y yo no tenemos lugar en el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando estamos aquí por fines y propósitos de demostrar y que yo y que yo sé más y que yo aquí y estamos perdiendo, estamos, lo voy a decir hermanos, con vergüenza, con pena, estamos sirviendo la agenda del enemigo, no la agenda de Dios, que es que los demás sepan cuánto nos ama Dios y que ellos mismos, sus corazones sean compungidos al amor y poder doblegarse ante ese maravilloso Padre que tanto nos ama. Pedro creía amar a Jesús, pero como no sentía la misma amor, el mismo cariño por sus semejantes, por los otros discípulos, que los agarren, que los aprendan, no importa. Yo aquí voy a seguir amando a Dios, ¿verdad? En la hora de la prueba los abandonó, en la hora difícil perdió su identidad con ellos y pronto descubrió que Jesús tenía razón, que amar a Dios significa amar a nuestro prójimo y mantenernos ahí con ellos cuando las cosas se ponen difíciles. El tercer aspecto de esto, mis queridos hermanos, tiene que ver, la primera es la gran comisión, la segunda es el gran mandamiento y la tercera yo le titulé la gran decisión. Y es muy sencillo, hermanos, la gran decisión. Eh, Cuando tú y yo pensamos que Jesús y que Dios, el Padre, hizo todo para nuestra salvación, si tú y yo no respondemos a eso, de nada vale. No importa lo que Dios hubiera hecho. Si tú y yo no respondemos, no somos tocados por eso y tomamos una decisión consciente de seguirlo, de amarlo, de responder a su amor, entonces no tiene ningún tipo de valor. Es que la tercera cosa es la gran decisión. Aquí es, querido hermano, cuando tú personalmente delante de tu Dios te encuentras. Quiero decir, hermanos, que nosotros, todos los que estamos aquí, en su momento tomamos la decisión de ser líderes, de permitir nuestra experiencia en la iglesia, nuestros años en la iglesia, nos llevaron a este lugar donde los hermanos dijeron, el hermano tal, la hermana tal puede ser un anciano de iglesia, una anciana de iglesia, puede dirigir la iglesia. En cierto sentido, nosotros tenemos un compromiso con Dios porque hemos aceptado servirlo en ese sentido. Pero a lo que me refiero es el diario de la vida, mis queridos hermanos. Eh, es todos los días, hermanos. No es, a veces uno quisiera decir, no, yo de ahora en adelante voy a hacer y voy a cambiar y voy así. Pero a veces, hermanos, es difícil. Entonces, lo único que podemos hacer es que cada mañana, cuando usted se levanta, cada mañana, cuando usted abre sus ojos, usted se vuelve a comprometer con Dios, se compromete a la obra que le ha encomendado, a esta gran comisión. Hoy, Padre, yo deseo ser un discípulo de tu amor y cumplir el llamado, la invitación de la gran comisión y dejarle saber al mundo que tú vienes pronto. Y luego la segunda parte, hoy, Señor, yo quiero ser
un siervo amante, un siervo perdonador, un siervo dócil, un siervo que escucha, un siervo que no se irrita tanto, un siervo que tiene la capacidad de llamar, de invitar, de atraer, de bajar la locura del mundo, de enfocarse en los individuos más que en el programa y en el sábado y aquí y allá, tantas otras cosas, y enfocarnos en nuestra necesidad de amar a nuestro prójimo. Y así, mis queridos hermanos, estos son básicamente esas tres cosas que el anciano adventista del séptimo día debe de enfocar su vida. Hay que enfocarnos en el llamado que Dios nos hizo a cumplir la gran comisión. Hay que enfocarnos en amar a los demás, en amar a nuestro prójimo. Y uno lo dice fácil, pero en el diario es difícil. Recuerden ustedes, hermanos, que todo esto comienza en la casa. Comienza con el esposo, comienza con la esposa, comienza con los hijos. Y me da cosa decirlo, hermanos, porque yo quisiera poder esta noche decirles, yo soy un padre ejemplar, soy un esposo ejemplar, pero no lo soy. Estoy en la lucha, mis queridos. A veces, queridos hermanos, ustedes y yo somos lo peor con la gente que más debiésemos amar, que es la gente en nuestro hogar. A veces, hermanos, yo creo que les he contado esta historia, pero me han pasado varias. Cuando era pastor en California, había una niña chiquita que llegaba a la iglesia todo el tiempo y me saludaba, estaba en la oficina. Pastor, ¿cómo está? Muy bien. Y un día le digo, ¿y tus papis vinieron a la iglesia? Sí, se están en el carro peleándose, pastor. Oh, sí, sí, es que están peleando. Digo, ok, que ya no me digas más, pues. ¿Y qué pasa? Dentro de unos minutitos llegan los hermanos agarrados de la mano y me dicen, pastor, muy buenos días, feliz sábado. Una sonrisota en el. Hermanos, me da, tengo que decirlo, muchos hemos atravesado eso mismito, porque a veces le ponemos énfasis a lo que se mira por fuera y no lo que se experimenta por dentro, mis queridos hermanos. Hay que trabajar arduamente para que nuestra sonrisa exterior, nuestras muestras de amor exterior sean congruentes con la manera en que vemos y pensamos y tratamos a las demás personas. Y crecemos juntos como cristianos. Y finalmente, queridos hermanos, se los digo, esto es un asunto del diario vivir. Y lo lindo de esto, hermanos, es que si hoy usted y yo la regamos, fallamos, nos equivocamos, tratamos a la gente mal, herimos a alguien, mañana en la mañana tendremos una nueva oportunidad. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Podemos pedir perdón, podemos humillarnos, decir, Señor, perdóname. Enséñame a ser un discípulo del calibre de Cristo Jesús, un discípulo, un siervo que ama. Y a través de eso, Señor, ayúdame a cumplir el propósito por el cual tú me has llamado. Queridos hermanos, no tengo duda alguna, en lo mínimo, que Dios los llamó a ustedes. Dios nos llamó a nosotros. Yo cuando iba a pensar, hermanos, que un día iba a ser yo presidente de una conferencia, jamás. Nunca, nunca. Yo, igual que muchos pastores, lo único que quería es servir a Dios como pastor y Dios fue llevándome. Y yo sé que no es eh, yo sé que es Dios, hermanos. Y es por eso que no puedo yo permitir que me crea y que aquí, que allá. No, hermanos, soy un siervo de Dios. Y así como hoy se me ha dado esto, mañana se me quita y no puedo poner mi identidad en el puesto que se me ha dado. Mi identidad está en Cristo Jesús. Y yo puedo ser un presidente o puedo ser el que limpia los baños en la conferencia con el mismo corazón y la misma espíritu. ¿Por qué? Porque soy un siervo de Dios y porque los siervos de Dios hemos sido llamados a amar a las demás personas. Es mi oración, pues, hermanos, que su ministerio, su llamado sea cumplido, sea transformador, que esta oportunidad de servirlo pueda transformar sus vidas, como dice la palabra de Dios, a la imagen de la semejanza de Cristo Jesús, para honra y gloria de su nombre. Pastor, si me permites, quiero tener una oración de consagración por cada hermano, a menos que el plan sea diferente. Adelante, pastor, adelante. Vamos a orar, queridos hermanos. Amante Padre, esta noche, Señor, muy especial, creo yo, Padre, porque aquí están tus siervos, Padre, la gente que tú llamaste
para dirigir la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no solamente en nuestra región, sino en diferentes lugares, Padre. Y Señor, no podemos jugar y seguir pensando, Padre, las locuras de este mundo, cuando en realidad es tu misericordia que nos tiene aquí, Padre. Es tu capacidad de decir, Luis, Anselmo, Juan, Lupe, Carlos, Mario, eh, los necesito, los amo y los voy a traer porque aquí ellos pueden crecer, aquí ellos pueden ser transformados a mi imagen. Y Padre, agradecemos profundamente ese amor con el cual tú nos has tratado y la oportunidad que nos has dado de liderazgo, Señor. Pero Padre, queremos ir adelante, queremos ser utilizados para tu obra. Y es por eso que esta noche, Señor, en un sentido espiritual y en un sentido especial, no estamos allí, no vamos a poder ungir la cabeza de nadie. Estamos buscando, Padre, la unción de tu Santo Espíritu, Padre. Que tu Santo Espíritu nos una, nos separe en el sentido de separarnos del mundo, pero nos una los unos a los otros, Señor, para poder entender la gran comisión, el gran mandamiento y el gran compromiso, Señor, de vivir para honra y gloria tuya y de vivir para que las iglesias, Señor, sean mejores lugares para honra y gloria de tu nombre, Padre. Padre, todas las otras cosas son importantes, las profecías, la lección, todas las otras cosas que conllevan cómo la iglesia funciona, Padre, pero no son principales como estas cosas, Señor. Permite, Señor, que todo lo demás observe nuestra gran necesidad de ser seres amantes con todas las personas que nos rodean, Padre. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, y de manera especial, dale la oportunidad, Señor, de crecer en Cristo Jesús durante este tiempo que has llamado para servir. Oramos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Camacho, por este precioso mensaje de dedicación, de consagración. Los tres grandes, la gran comisión, el gran mandamiento, la gran decisión. Y esperamos, mis hermanos, que así como por aquí vi a alguien, la hermana Mayra, mire, puso gracias a Dios la oportunidad de servirte. Y igualmente, Pastor Zúñiga desde Costa Rica dijo, alabado sea el Señor, que nos elige de lo vil del mundo para ser parte de esta gran comisión. En fin, hermanos, así la respuesta de todo lo que estamos acá sea esa, en un unísono, ¿verdad? De decir, Señor, yo iré. Aquí me llamas y yo estoy acá dispuesto, listo. Recuerden que ese es el énfasis para todo este año en el área hispana de nuestras iglesias, es yo iré. Nos acogemos a este eslogan que tiene nuestra iglesia mundial, I will go, y queremos asumir esa responsabilidad con toda solicitud, con toda entrega. Gracias, Pastor Camacho, por invitarnos a esto y dedicarnos en esta noche a todo este grupo de líderes ante el Señor. Mis hermanos, hermanas, la meta es concluir hacia las 9 de la noche, hora de la montaña, 8 de la noche, hora del Pacífico. Y por lo tanto teníamos un break aquí, pero vamos a irnos de corrido con la siguiente presentación. Tenemos con nosotros al coordinador hispano de la Conferencia Norte de California. Literalmente, él está más cerca de la Conferencia Nevada-Utah que todos los que estamos acá. Porque en California y Nevada es una distancia relativamente pequeña la que hay entre las dos conferencias, las dos oficinas. Y acá nosotros en Salt Lake City o en el área de Las Vegas estamos lejísimos, ¿cierto? De allá de Reno. Pero nos alegra mucho que nuestro coordinador hispano hermano ahí en la Conferencia Norte de California, el pastor Román Leal, ha aceptado estar con nosotros en este retiro. El pastor Román Leal es un hombre de vasta experiencia
pastoral y de liderazgo. Él es originario de Cuba, pero hace muchos años que él está sirviendo acá y nos dio una sorpresa muy grande en la última reunión que tuvimos, los coordinadores hispanos de la Unión del Pacífico, y se nos anunció que, bueno, él está ya en los últimos meses de servicio y, bueno, después se va a acoger también a la jubilación, se va a hacer el retiro. Eso no significa parar la actividad, simplemente es cambiar un poquito el modo, ¿no?, de seguir sirviendo al Señor, pero es inspiradora su persona, su historia, su ministerio, y pues tengo el gusto de presentarlo a ustedes, no solo como un colega, también como un amigo, como un hermano y alguien que también es una influencia y una inspiración para mi persona. Así que agradecemos a Dios. Pastor Román Leal, que estás con nosotros. Te presentamos ya oficialmente aquí, te damos la bienvenida y te invitamos para que comiences con tu presentación y bien puedes también, si gustas, hacer una oración de inicio al comenzar tu presentación de esta noche. Bienvenido, Pastor Román Leal. Puede abrir su micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, Pastor Carballo. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias por la invitación a compartir algunos pensamientos con los ancianos ancianos hispanos de la Conferencia de Nevada, Utah. Me da mucho gusto también ver al Pastor Camacho y pude escuchar parte de la presentación y gracias por esos pensamientos. También veo algunos pastores que nos acompañaron el año pasado en la campaña de evangelismo aquí en el norte de California, y algunos los conozco por nombre porque los conozco desde antes, y otros que los conocí allí, como el pastor Ortiz Collí, que estuvo con nosotros un gusto verlo, pastor Gustavo. Y también veo aquí en mi pantalla a un joven muy querido, el pastor Mario Alvarado, que también nos conocemos hace ya varios años, al pastor Vladimir Manzano, también que hemos tenido alguna relación en el pasado, y nuestro querido pastor Ramón Verduzco, que todavía estamos llorándolo por acá en la iglesia de Hayward, y también aquí los compañeros del norte de California, pero sabemos que el Señor lo llamó, él respondió al llamado y oramos siempre por su éxito en la vida ministerial, y saludos a él y también a su querida familia. En esta noche queremos compartir con ustedes algunos pensamientos acerca del trabajo del anciano de la iglesia. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a tratar de ir rapidito para que sujetarnos al tiempo que ya el pastor Carballo nos presentó. Denme un minutico. Muy bien. No sé si ustedes lo pueden mirar allí en sus pantallas. Aquí tenemos algunos puntos que queremos compartir con ustedes. En primer lugar, el origen del trabajo de anciano. La palabra anciano se utiliza en el Antiguo Testamento como un sinónimo de un líder experimentado. En el Nuevo Testamento, la palabra anciano se utiliza para hablar acerca de líderes locales que cuidaban de las iglesias fundadas por los apóstoles. Y este es un punto importante porque deben recordar que la labor de los apóstoles era la plantación de nuevos centros cristianos en las diferentes ciudades. Y vemos en el Nuevo Testamento que ellos quedaron en esos lugares a veces por años, pero finalmente tenían que partir para continuar con su obra evangelizadora, su obra de plantar nuevas iglesias. Y surge la pregunta, ¿quiénes son los que van a cuidar de esas iglesias que ya estaban plantadas? Y ahí es donde entra la función del anciano de la iglesia. El anciano es una persona que pastorea, cuida a la iglesia, a la congregación,
para dar oportunidad de que el pastor pueda ocuparse de establecer nuevos centros cristianos en otros lugares. La señora Elena G. de White compara el trabajo de los pastores al trabajo de los apóstoles, cuando ella dice que muchas iglesias se han acostumbrado a que su pastor, y voy a utilizar el mismo término que utiliza ella, esté revoloteando sobre la iglesia. Y esa no es la labor. La labor es plantar nuevas iglesias. Y mientras tanto, esas iglesias que ya están plantadas deben ser lo suficientemente maduras y con un liderazgo maduro para poder subsistir y poder crecer espiritualmente por ellas mismas. Así que podemos decir en esta vista que el trabajo del anciano esencialmente es cuidar y pastorear de las iglesias. Este trabajo es un trabajo que es llamado por Dios. Es cierto que tenemos las comisiones de nombramientos, pero queremos decirle a cada anciano de la conferencia de Nevada, Utah, a los ancianos que están presentes, que este llamado ha venido a ustedes de parte de Dios. Dios es el que los ha llamado para realizar esa tarea. Y pedimos a Dios que el Señor permita que en este año 2022 sean bendecidos ustedes y su familia al dedicar tiempo para cuidar de la iglesia de Dios. Ampliando un poquitico más este punto, podemos decir que el trabajo del anciano provee liderazgo espiritual para la iglesia. O sea, si hay alguna dificultad que surge en la iglesia, los hermanos saben que tienen una persona a la cual ir para solicitar esa ayuda espiritual. También el anciano vela por todas las actividades de la iglesia y por los departamentos de la iglesia. No solamente el culto, a veces vemos al anciano solamente en función de los cultos de la iglesia, o sea, el culto del sábado, especialmente el culto de predicación, el culto del miércoles, algún otro culto que se realice en la iglesia, pero en realidad el anciano tiene que supervisar o debe supervisar todas las actividades y todos los departamentos de la iglesia. En las iglesias que son pequeñas, que no hay muchos ancianos, esos ancianos, uno o dos ancianos se encargan de todos los departamentos. Pero si la iglesia es grande y tiene varios ancianos, pueden distribuirse esa actividad de supervisión entre los diferentes ancianos que son nombrados o elegidos para ese año. Y una parte importante es la de alimentar y cuidar al rebaño del Señor. O sea, el pastor no siempre va a estar para predicar en la iglesia, y los que van a quedar a cargo de la alimentación espiritual del rebaño van a ser los ancianos. Y por eso los ancianos deben ir siempre listos a la iglesia. Por si acaso hay una emergencia, el pastor, el predicador no pudo venir, el pastor le tocaba predicar, pero se enfermó, no pudo estar presente, y los ancianos deben estar siempre listos con un material apropiado para llenar el espacio o el lugar del predicador cuando éste falla. En una iglesia pequeña, y menciono esto de la iglesia pequeña porque el énfasis de la división y también de la Unión del Pacífico, indudablemente de las conferencias o asociaciones que forman la Unión del Pacífico, es el extender la influencia de la iglesia a través de la plantación de nuevas iglesias. Así que si este proyecto, que esperamos que sea una realidad en toda la división norteamericana y también en cada una de nuestras conferencias, vamos a tener muchas iglesias pequeñas, iglesias que han sido fundadas, que tienen tal vez 40, 50 miembros, y el trabajo del anciano en esas iglesias pequeñas va a ser fundamental para el éxito de esa plantación. Así que en esta vista lo que tenemos es las responsabilidades del anciano en una iglesia pequeña. En esa iglesia pequeña, y claro, con el consentimiento del pastor que dirige todo el distrito, el anciano local planea y dirige los cultos de adoración. Y debe estar, como decíamos, siempre preparado para ocupar ese lugar. Debe haber un cronograma que indique quiénes son los predicadores durante todos los sábados, digamos, de un trimestre. Y hay algunas iglesias que lo hacen inclusive hasta anual.
quiénes son los predicadores, quiénes son las personas que van a tener, inclusive los temas que se van a predicar. Se hace un calendario anual de predicación. Pero si no lo puede hacer anual porque le parece muy amplio y difícil de poder concretar, a lo menos debiera haber un calendario trimestral, sabiendo qué persona va a predicar en cada sábado de ese trimestre. También el anciano debe convocar y presidir la junta de la iglesia en ausencia del pastor. Y por ahí hay un material que nos ha llegado y yo creo que también ustedes tienen acceso a él, que vienen acerca de las prácticas o las pautas que debe seguir el que dirige la junta de la iglesia y cómo tener una junta de iglesia que sea constructiva, que sea espiritual, que logre los propósitos por el cual se reúne la junta de la iglesia. También el anciano debe organizar la visitación de los miembros. Un poco más adelante vamos a hablar acerca de la visita, qué cosas son las cosas que debemos tener presente en los distintos tipos de visitas. Visitas a miembros que ya no vienen, visitas a hermanos que están presentes, pero que los visitamos para establecer un nexo con ellos y también para su crecimiento espiritual. Y también visitas a los recién conversos, que también es una parte importante de la visitación y del trabajo del anciano. También el anciano debe supervisar los planes evangelísticos de la iglesia. Y la iglesia existe para predicar el evangelio, existe para proclamar el mensaje del amor de Dios a través de Cristo Jesús. Y en toda iglesia, pequeño o grande, esos planes evangelísticos deben tener una posición determinante. También los ancianos deben contribuir a la capacitación de la iglesia en la mayordomía y supervisar en términos generales las finanzas de la iglesia. Y cuando hablamos acerca de la mayordomía, también debemos ser un ejemplo nosotros como líderes en ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas para apoyar la obra de la iglesia local, para apoyar la obra de la iglesia en otros niveles de asociación, unión, y enseñarle a nuestros miembros que cuando nosotros damos nuestros diezmos en la iglesia local, estamos aportando ayuda económica, financiera para la iglesia en el mundo entero. También los ancianos, como decíamos, deben velar por todos los departamentos de la iglesia y ser eficientes comunicadores a la iglesia de los mensajes y planes de parte del pastor y de las oficinas de la asociación o de la misión, o como nosotros le llamamos aquí, de la conferencia. Una cosa importante que vamos a mencionar en este seminario se trata acerca del carácter que se espera de los ancianos. El anciano debe ser una persona que esté comprometida con su Señor. Debe estar comprometida con el Señor Jesucristo. El llamado, como decíamos al principio, no lo hemos recibido de los hombres, sino que es un llamado de Dios, es un compromiso con el Señor Jesucristo. Y cuando usted tiene un compromiso con el Señor Jesús, usted va a servir a la iglesia, no importa quién sea la persona que esté como líder o como pastor de la iglesia. Hay ancianos que dicen, yo trabajo bien con el pastor fulano, pero si cambian ese pastor y están otro pastor, ya no quieren trabajar. Como indicando que su compromiso es con el ser humano, el pastor, el líder humano. Pero realmente nuestro compromiso, mis queridos hermanos ancianos y ancianas, es con el Señor Jesucristo. Y ese compromiso con Cristo debe ser un compromiso total. No somos ancianos, somos líderes de la iglesia solamente cuando estamos el sábado dirigiendo la iglesia, sino que somos ancianos y líderes de la iglesia en todo momento y debemos representar el amor de Dios y el amor de Cristo en nuestras vidas, no solamente en la iglesia, sino también, como mencionaba el pastor Camacho, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, que donde quiera que la gente nos vea, pueda ver en nosotros líderes espirituales comprometidos con la causa de nuestro Señor Jesús. Esta consagración o compromiso debe ser un compromiso también diario. Dice la señora Elena G. de White que debemos nosotros consagrarnos a Dios cada mañana y que ese debe ser nuestro primer trabajo.
Y si eso ella lo dice para los cristianos en general, cuánto más verdad es para el líder de la iglesia. Con cuánta más dedicación debiéramos nosotros cada día decir, Señor, hoy entrego mi vida a ti como líder de la iglesia y permite que sea una bendición para todos aquellos que entran en contacto conmigo. Y finalmente, una parte importante de este compromiso, mis queridos hermanos, es la dedicación de tiempo. Yo sé que aquí en Estados Unidos el tiempo es un material escaso. Todos estamos muy ocupados. Estamos ocupados con nuestra familia, estamos ocupados con nuestro trabajo, especialmente aquellos que son voluntarios. El anciano es un voluntario para la iglesia, tiene su responsabilidad, tiene su trabajo. Pero el anciano debe pedirle a Dios que le ayude a acomodar su horario de tal manera que pueda dedicar tiempo para el cumplimiento de su trabajo y su ministerio como anciano. En otro aspecto del carácter de los ancianos, tenemos que hablar acerca de las relaciones con nuestros hermanos, la parte ética del anciano. En primer lugar, debe apoyar la doctrina de la iglesia. Y nosotros tenemos, ustedes saben, y tenemos el libro Las 28 Doctrinas Fundamentales y se espera que el líder sea una persona que esté familiarizada con esas doctrinas, pero también que apoye esas doctrinas, a fin de que cuando él se relacione con los hermanos, él pueda darle un sonido certero a la trompeta. Debe también mantener saludables sus relaciones familiares. Tercero, como dice Elena White, una familia bien ordenada, bien disciplinada, dice ella, influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Así que seamos cuidadosos de mantener un balance entre el apoyo que le damos a la iglesia, el tiempo que le damos a nuestro ministerio como ancianos, a la iglesia, con el tiempo que le dedicamos también a nuestra familia, el tiempo que le dedicamos a nuestros cónyuges, el tiempo que le dedicamos especialmente a nuestros hijos, que sea un tiempo de calidad, porque mi influencia como anciano va a ser mucho mayor si yo tengo una familia ordenada a si yo tengo una familia desordenada. Entonces es importante que dediquemos tiempo a nuestra familia para que podamos predicar también con el ejemplo de nuestra familia. Dentro de esta parte ética queremos hablar también acerca de la importancia de mantenerse sexualmente puro. Y hemos visto, y ustedes lo han visto también, como en diferentes segmentos del cristianismo, muchas personas que han sido líderes espirituales han manchado el nombre de su iglesia, el nombre del ministerio, el nombre del Señor Jesucristo, cuando han caído en situaciones éticas bochornosas como adulterio o malos comentarios que se hacen en relación con su vida sexual. Así que seamos muy cuidadosos de que en nuestro trato con nuestros hermanos y nuestras hermanas, nosotros mantengamos el nombre de nuestra iglesia, el nombre de nuestra vida por encima de todo comentario. Y una cosa que siempre le digo a los líderes de mi pastorazo. ¿Sí? ¿Alguien me está llamando? No. Una cosa que es importante es nunca visitar a una familia, a una persona especial, si es del sexo opuesto, si uno no va acompañado. Si usted es un anciano de iglesia y hay una hermana de la iglesia que necesita visitación, usted nunca vaya solo a esa visita. ¿Entiende? Hágase acompañar por otro anciano o hágase acompañar por su esposa. Y también si hay una hermana que es anciana de la iglesia, lo mismo. Si hay una persona, un hombre que necesita visitación, lo mejor que puede hacer es o delegar esa visitación en uno de los ancianos varones, o de lo contrario, hacerse acompañar también por otra persona que va a hacer que la visita pueda ser provechosa y que no sea motivo de ningún comentario. También debe usted vencer los prejuicios raciales y étnicos. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y hay personas que vienen de todas partes del mundo.
Y cuando hablamos acerca de las iglesias hispanas, tenemos hermanos que vienen de México, por lo menos aquí donde yo estoy, la mayoría de los hermanos son de origen mexicano. Pero también tenemos una gran porción de hermanos que son de origen centroamericano, salvadoreños, hermanos nicaragüenses, hermanos hondureños. Tenemos algunos también hermanos que vienen de Sudamérica, tenemos hermanos de Bolivia, tenemos hermanos que son de Perú, hermanos que son de Colombia, hermanos venezolanos, tenemos algunos hermanos argentinos, tenemos algunos hermanos chilenos también. Entonces, a veces el diablo pone en nuestra mente el hecho de hacer comparaciones entre diferentes culturas hispanoamericanas o latinoamericanas. Y nosotros, hermanos, somos una misma familia. No importa de dónde usted venga, no importa de qué nacionalidad usted venga, no importa cuál sea el color de su piel, no importa cuál sea la etnia a la cual usted pertenezca. El hecho de que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, el hecho de que hemos abrazado este mensaje adventista, nos hace miembros de la misma familia. Y una de las cosas que le aconsejo también a los ancianos, a veces nosotros invitamos, o a veces no, cuando nos toca el culto tenemos que invitar personas para que nos acompañen a la plataforma. Y no lo he visto mucho, pero lo he visto en algunos casos, que hay algunos ancianos que invitan nada más que personas de su misma nacionalidad. Es decir, si yo subo a la plataforma y yo soy salvadoreño, invito a 3 o 4 hermanos salvadoreños para que estén conmigo en la plataforma. Y yo le digo a las personas, no hagan eso porque da malos pensamientos a la congregación. Piensan que nosotros de alguna manera tenemos prejuicios y que invitamos personas que son de nuestro mismo origen. Cuando usted prepare su plataforma, invite a personas de diferente trasfondo étnico, cultural, nacional, a fin de dar un sentido de unidad a la iglesia. Venimos de diferentes partes, pero vamos hacia el mismo lugar. El pasado nos separa, pero el futuro nos une en Cristo Jesús. Sea un dador ejemplar, ya lo mencionamos, ¿verdad? Del anciano se espera que sea fiel en su mayordomía personal. Y por último, todos cometemos errores. Y si hemos cometido algún error, no tratemos de escudar nuestro error, sino sencillamente admitámoslo, porque eso es lo que dijo Cristo, que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. En relación al anciano como dirigente, podríamos decir estos puntos que ustedes ven en su pantalla. Ame a sus miembros. Y si una persona no ama a sus hermanos, no, en primer lugar no está haciendo bien como cristiano, pero mucho menos está haciendo bien como líder. El líder debe amar a la iglesia y no amar solamente al miembro tierno, cariñoso, dulce. Hay algunos miembros que tienen caracteres difíciles, pero a esos también hay que amarlos. Y si hay algo que le van a reclamar a usted como líder de la iglesia, por favor, que no sea que no ame a sus miembros. Que eso sea algo seguro, una condición sine qua non en su vida, que sea esa, amar a sus miembros, amar a aquellos a los cuales usted está llamado a liderar. En segundo lugar, una a sus miembros. El líder no puede ser, hermano, divisivo, sino el líder debe orar y pedirle al Señor que le ayude a unir sus miembros. Y esas barreras que de vez en cuando se suscitan en la iglesia, como con oración, conversación, con estudios, predicaciones, podemos derribar esas barreras para que nuestra iglesia cumpla la oración de Cristo de ser uno. Consulte a sus miembros. Hay cosas que nosotros sabemos o creemos a veces que somos un poco expertos, pero hay hermanos en la iglesia que en ciertas áreas pueden conocer mucho más que nosotros acerca de eso. Y entonces consulte a sus miembros, haga participar a su iglesia en las decisiones que tome la iglesia. Siga a sus dirigentes. Usted es un líder ahora porque usted es anciano de la iglesia, pero un buen líder sabe también ser un buen liderado. Así que siga a su dirigente, escucha a su pastor,
apoye a su pastor. Y finalmente, sea un capacitador de los hermanos. Y esto le va a ahorrar mucho tiempo al anciano, porque hay muchas cosas que usted va a poder delegar en otras personas. Yo recuerdo en una iglesia de la cual fui pastor, el primer anciano era una persona que era médico y era profesor de la escuela de medicina de la ciudad. Y era un hombre súper ocupado, pero él nunca dijo que no. Y siempre que lo nombraban, no siempre lo nombraban, pero cuando lo nombraban, él aceptaba. Y en el tiempo que yo fui allá, varios años estuvo como primer anciano de la iglesia. Y una de las cosas, yo una vez le pregunté, pero ¿cómo te alcanza el tiempo? Porque yo sé que tú tienes tanto trabajo como médico, tanto trabajo como profesor de la escuela de medicina. ¿Y cómo le haces? Y entonces él me dijo, no, porque yo enseño a la gente. Y después que yo le enseño, la dejo que haga. Y eso también haga usted, ¿entiende? Enseñe a las personas y una vez que usted le enseñe, usted déjale que haga y eso va a aliviar también la carga sobre usted. Sea un capacitador de los hermanos en sus funciones. El equipo pastor anciano. Usted forma un equipo con su pastor. No están en contra uno del otro, sino que están trabajando juntos para lograr los mismos objetivos. Y no voy a hablar mucho de la parte del pastor porque no es ese el propósito de esto, pero el trabajo del pastor es entrenar, delegar, comunicar y ser el primero en el trabajo también como un ejemplo para los hermanos. Pero vamos a ver la parte del anciano. La parte del anciano es hallar tiempo para trabajar. Lo que mencionamos ahorita, dedique tiempo. Una de las partes de la consagración es dedicar tiempo, buscar tiempo. En segundo lugar, optimizar las fuerzas del pastor. Y le voy a presentar un ejemplo para que veamos lo que no se debe hacer y lo que se puede hacer. A veces un anciano visita a una persona y esa persona se queja de que el pastor no lo ha visitado. Eso sucede. El anciano va y visita y el hermano, no, yo no sé qué, el pastor ya lleva 2 años aquí en este distrito y el pastor no me ha visitado. Entonces, si el anciano le da rienda a esos pensamientos, lo que hace es poner la situación peor. Que si el anciano le dice, sabe, ya he estado visitando otras personas y ya 2 o 3 me han dicho lo mismo. Entonces, usted no está ayudando al pastor. O sea, está haciendo la cosa peor con ese hermano. Entonces, algo que usted pudiera decirle es decirle, el pastor confía en nosotros los ancianos para visitarlos ustedes, pero si usted necesita una visita especial del pastor, yo se lo puedo comunicar para que el pastor lo venga a visitar. Entonces usted defiende al pastor y al mismo tiempo defiende su trabajo que usted está haciendo con él de visitar. Porque el trabajo suyo no es ir en contra del pastor. El trabajo suyo es optimizar las fuerzas del pastor, compensar las debilidades del pastor. El pastor, ningún pastor que yo conozco presume que es perfecto. O sea, los pastores tenemos nuestras áreas en las cuales somos hábiles, pero también tenemos áreas en las cuales reconocemos que no es nuestro fuerte. Entonces, el anciano de la iglesia puede compensar esas áreas en las cuales su pastor no es fuerte para su pastor. Y finalmente, el anciano debe cuidar también de la familia pastoral. Y las familias pastorales, mis queridos hermanos, son familias muchas veces solitarias y se mueven con frecuencia porque hacen traslados y los hijos del pastor tienen que buscar nuevos amigos en los nuevos distritos a los cuales han sido destinados sus padres. Y qué bonito es que el cuerpo de ancianos entienda esa difícil dinámica de la adaptación del pastor a nuevos campos, y no solamente del pastor, sino de la familia pastoral. Así que tome eso como un asunto serio de proveer para la familia pastoral un ambiente amoroso, un ambiente de aceptación, un ambiente de cariño, un ambiente tierno en el cual la familia pastoral pueda desarrollar su ministerio. Hablemos un poquitico, hermanos, acerca de la visitación. La visita que hacen los ancianos son visitas pastorales, o sea, visitas de cuidado espiritual. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Una va a ser la visitación
a miembros ausentes, la otra va a ser a visitación en general a los miembros de la iglesia, y otra va a ser acerca de visitas a los nuevos miembros. Es una parte importante del trabajo de los ancianos. Cuando usted visita a un miembro ausente, en primer lugar, haga preguntas, pero con mucho tacto. Porque uno no sabe lo que esa persona está viviendo. Yo he visto por ahí que algunas personas han puesto, no es que estoy criticando eso, pero digo, no es el enfoque para ir a hacer una visita a un miembro ausente. Yo he visto algunas personas que dicen, la gente va al cine, va al trabajo, sale a hacer compras, pero no va a la iglesia. Entonces, si usted va a visitar un miembro con ese pensamiento, no creo que le va a ayudar mucho a ese miembro ausente. Porque usted tiene que ir para tratar de entender ese miembro, no para criticarlo, sino para tratar de entenderlo. Así que uno tiene que hacer preguntas con mucho tacto. Igual que el que viene a la iglesia, si viene una persona tarde, yo siempre le digo, esto no es para ustedes ancianos, que generalmente no están en la puerta, pero a los diáconos, muchas veces yo le digo, hermanos, denle la bienvenida a las personas sin juzgar por qué llegó tarde. Porque puede ser que una persona haya estado luchando en su casa y diciendo el sábado, hoy no voy a ir a la iglesia. No tengo deseo de ir a la iglesia y no voy a ir. Pero finalmente el Espíritu Santo hizo su obra en la mente de ese hermano y ese hermano decidió, aunque tarde, pero no, voy a ir a la iglesia. Y en lugar de llegar a las 9:30 a la escuela sabática, llegó a las 10:30 y se va a aprovechar el sermón. Y hay una persona que está en la puerta diciéndole, hermano, usted siempre llega tarde. Hermano, usted llegó para decir el amén final. Y entonces cuando no sabe las luchas que esa persona ha tenido en su hogar. Así que esto vale también para el anciano que visita al miembro ausente. Haga preguntas con mucho tacto, no juzgue. Recuerde que el plan suyo no es hacerle sentir a la persona que ella es responsable y es culpable y que es mala. No es esa su función. La función suya es entenderla y a través de un trabajo pastoral cuidadoso hacer que retorne a la iglesia. Ese es el objetivo. Así que haga preguntas con mucho tacto, escuche atentamente cuáles son las razones por las que la persona no está yendo a la iglesia. Anime a esa persona a confiar en el amor de Dios. Un punto muy importante, mantenga las confidencias. Las personas nos ven a nosotros, hermanos, como líderes, y lo somos. Usted es un líder de la iglesia. Y es triste que una cosa que una persona le dijo en el calor de una visita pastoral, en ese carácter íntimo de una visita de amigos, que luego esa persona se entere de que se dijo en una junta de iglesia o que se dijo inclusive hasta en un sermón, y entonces las personas pierden la confianza en nosotros como líderes espirituales. Así que, muy importante, mantenga las confidencias. Ore por ellos ahí en su hogar, y finalmente invítelos a volver a la iglesia. Y como decíamos al principio, ámelos de todo corazón. Y usted va a ver que si usted sigue este plan, y claro, no es una sola visita, visítelo una vez y después en una semana posterior o 2 semanas posterior, vuélvalo a visitar. Y si usted lo tiene en oración, usted va a ver cómo ese miembro, cómo esa oveja descarriada, esa oveja que ya no está viniendo a redil, cómo esa oveja Dios, a través de su trabajo, su ministerio, Dios la va a traer de nuevo al redil de la iglesia. Tenemos también la visita pastoral en una forma general, y este sería como un formato de una visita general. En primer lugar, prepárese. ¿Qué quiero decir con prepárese? Prepárese quiere decir, antes de visitar a la persona, ore por ella, ore por su familia. Señor, yo voy a visitar a esta familia y ayúdame, Señor, a dejarle una bendición. También parte de esa preparación es recordar, porque usted tiene una lista, el nombre de las personas. Si tienen hijos, cuáles son los nombres de los hijos. Toda la información que usted pueda tener previa a la visita, es bueno que usted la repase. Porque así, de esa manera, cuando usted llega a la visita, usted no tiene que preguntar por los nombres de la persona. Le voy a decir algo. Cuando usted está frente a una persona que se supone que usted conoce su nombre y usted se ha olvidado del nombre, el mensaje que usted le dice a esa persona es: la verdad, tú no eres muy importante en mi vida, porque ni del nombre me acuerdo. Y ustedes recuerden lo que decía Carnegie, ¿no? El nombre de una persona es la palabra más dulce que esa persona puede oír. Y eso es cierto.
Entonces, cuando usted visita una persona, recuerde sus nombres, recuerde el nombre de la esposa. Si tiene hijos, los nombres de los hijos. Si hay una abuelita que vive con ellos, el nombre de la abuelita. Y eso causa una impresión, hermanos, extraordinaria cuando usted llega. Y bueno, cuénteme acerca de la señora María, que es la abuelita, y usted la menciona por nombre. Eso causa una impresión muy favorable cuando uno hace una visita. Haga una introducción social, porque usted no llega diciendo busquen Mateo 24:8. Usted llega y hace una introducción social preguntando por la familia, pregunta por aspectos de salud, pregunta por asuntos académicos de los hijos. Pero luego de esa introducción social, usted va y lee un pasaje de la Biblia, no muy largo, tal vez un versículo de la Biblia o 2 o 3 versículos de la Biblia. Le deja un mensaje a la familia. Yo recuerdo un anciano que cuando yo era niño visitaba mi hogar y siempre llevaba una tarjetita con un pensamiento. Y entonces cuando él se iba de la visita, y era anciano de la iglesia, no era el pastor de la iglesia, era un anciano de la iglesia. Cuando él se iba de la visita de nuestro hogar y hacía todas estas cosas, él nos dejaba la tarjetita, aquí le dejo un pensamiento para que ustedes mediten en él. Y eso a mí me causaba una buena impresión, y yo creo que a mi familia también. Lea la Biblia, pregunte si hay motivos especiales de oración, y entonces termine su visita pastoral, su visita como anciano, visítela con una oración. Y después de la oración, ¿qué debe hacer? Váyase. Hay algunos visitadores que cometen el error que después de la visita se quedan todavía un rato más hablando de fútbol o hablando acerca o comiendo. Y no, hermano, eso hace que se pierda el sentido espiritual de la visita. Así que una vez que usted ore, el próximo paso es váyase. No se quede en la casa. Allí vaya a su carro y allí en su carro, lo último que puse aquí, escriba. ¿Qué es lo que va a escribir? Va a escribir, tal vez si hay alguna situación, usted la va a escribir, cosa de que cuando haga la visita de nuevo, usted tenga cosas por las cuales preguntar. Y bueno, y cuénteme cómo siguió el hermano suyo que vive allá en Perú y que seguía enfermo, cómo siguió, se puso bien. O sea, que usted puede darle continuidad a la visita. Y finalmente, tenemos la visitación de los nuevos miembros. Y esta es una visitación que también, hermano, es importantísima. Esos nuevos miembros son personas que a veces no tienen muchos amigos en la iglesia. Y es importante que el líder se haga amigo de esos nuevos miembros. Oí una vez, no sé si cuánta verdad hay en eso, pero oí que dice una persona que tiene 5 o 6 amigos en la iglesia, dice no se va de la iglesia porque ya tiene un círculo ahí en la iglesia. Y yo no sé si eso está comprobado o no, pero yo creo que tiene sentido. ¿Entiendes? Si una persona tiene amigos en la iglesia, es difícil que se vaya de la iglesia. Y entonces, ¿quiénes son esos amigos? Si no tiene amigos, sea usted el anciano de la iglesia, el líder. Vaya, hágase amigo de ellos, enséñeles, visítelos, pero sobre todo, involúcralos, que formen parte de algún ministerio. Y esas personas que están activas en la iglesia, esas hermanas, esos hermanos, queridos ancianos y ancianas, echan raíces en la iglesia y esas personas no se van de la iglesia, ¿entiendes? Porque tienen una razón de ser, tienen una razón por la cual pertenecer a la iglesia. El culto en la iglesia, de esto no voy a hablar mucho, tengo por ahí, creo que aquí no lo tengo por aquí, pero el orden del culto de la iglesia lo establece, hay sugerencias en el manual de iglesia. Y ya de paso, déjeme decirle que cada miembro de la iglesia, cada anciano de la iglesia debía tener un manual de la iglesia, porque eso le va a ayudar a ver cuáles son los procedimientos de la iglesia, una serie de cosas que pasan en la iglesia. Usted va a encontrar ayuda en el manual de iglesia. También hay un libro que se llama Manual de Procedimiento para Ancianos. Y ese libro, todo lo que usted tiene que hacer como anciano, ahí está. Hay ancianos que, digamos, dicen, no, yo nunca he ungido un enfermo. Entonces usted va al manual de procedimientos para ancianos, ahí le va a decir exactamente lo que tiene que hacer para ungir un enfermo. Cómo hacer una visita, todo esto que yo le he mencionado. Eso lo va a encontrar en el manual de procedimientos para ancianos. Ahora, en cuanto al orden del culto, es decir, el culto del sábado, el culto de predicación, que antes le llamamos el culto divino o el segundo servicio, en el manual de iglesia usted va a encontrar un orden sugerente, pero ese orden no es una ley de medio y persa, ¿entiende? Tiene que hablar también con su pastor
Y si el pastor le da una orientación, pues también siga la orientación del pastor. Pero si no tiene ninguna orientación y usted dice cómo es el orden, ahí tiene por lo menos un orden sugerente. La preparación para el servicio del culto divino, especialmente, casi siempre se hace en la parte de atrás en algún cuartico y de ahí se sale para la plataforma. El anciano está responsable de ese servicio. Y yo le recomiendo lo siguiente: lleve por escrito el orden del servicio con las personas que van a tener cada parte y a cada una dele un programita. Si no es que la iglesia tiene su boletín ya. Si tiene el boletín, pues ahí va a venir todo en el orden. Pero si no hay boletín, usted haga un papelito y cada parte y quién va a tener esa parte. Y antes de subir a la plataforma, dele una pequeña orientación de qué es lo que va a hacer cada uno. Porque a veces damos por sentado que el hermano sabe, pero después en la plataforma nos damos cuenta que no sabe. Y entonces ya está arriba y entonces las cosas no quedan bien. Por ejemplo, la oración pastoral en nuestra iglesia es costumbre tenerla de rodillas. Es la oración que se hace inmediatamente después del himno y la lectura bíblica. Se canta un himno, se tiene la lectura bíblica y después va la oración pastoral. Esa oración es nuestra costumbre en la iglesia hacerla de rodillas. Pero si usted no le dice al hermano, usted va a tener la oración pastoral y esa oración es de rodillas, a veces el hermano pasa adelante y tiene la oración de pie porque no sabe que es de rodillas. Así que es importante en la preparación del servicio explicar a cada una de las personas cuál es su parte y cómo la va a hacer, para que no haya errores ya una vez que el servicio ha comenzado su preparación. Y lo último que voy a mencionar, apreciados hermanos, tiene que ver con el pastor y el anciano, y la predicación. Una de las responsabilidades que va a tener el anciano, no voy a decir frecuentemente, pero esporádicamente, va a ser el exponer la palabra de Dios en el culto del sábado y a veces también el miércoles o algún otro servicio que tenga la iglesia. Y le voy a dar algunos consejos sobre la predicación. En primer lugar, conozca usted a Cristo personalmente. Porque usted en la predicación, uno expone su experiencia con el Señor Jesús. Así que es importante que usted tenga esa experiencia con Jesús y que la busque diariamente. No una experiencia de hace 30 años y ahora estoy hasta frío espiritualmente. No, una experiencia diaria con el Señor Jesús. En segundo lugar, predique la Biblia. Le voy a mostrar aquí, denme un minutico para mostrarle algo que esto que ustedes ven aquí, yo se lo he mandado a varios hermanos, a pastores especialmente, se lo he mandado. Y ustedes ven que es un cuadro. En este cuadro, es un cuadro que para mí es como un mensaje para los predicadores. En la parte derecha del cuadro está Martín Lutero predicando. Y si ustedes notan y son cuidadosos con en lo que están mirando aquí en el cuadro, van a ver que con la mano izquierda Martín Lutero está señalando un texto de la Biblia. Entonces eso nos indica que la predicación, mis queridos hermanos ancianos, debe ser bíblica. O sea, no use el sábado ni ningún otro servicio de la iglesia para predicar acerca de sus opiniones personales o las opiniones de otros. Usted es llamado a predicar el mensaje de la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra. Ese es el mensaje que usted tiene que predicar. Hace unos días supe de un anciano de la iglesia que había estado predicando acerca con este asunto del COVID. Había estado predicando acerca casi dedicó todo el tiempo del sábado a hablar acerca de por qué estaba en contra de las vacunas. Después, posteriormente, otro hermano vino para dedicar el tiempo del sábado para hablar de por qué él sí de las vacunas. Y yo quiero decirle, hermanos, ese no es el tema nuestro para predicar. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios, como hizo Martín Lutero. Tenemos que basar nuestro mensaje tiene que ser un mensaje bíblico. Aquí en el medio del cuadro tenemos a Jesús crucificado.
El mensaje de Lutero está basado en Cristo, es cristocéntrico. En cada predicación, Elena White lo dice, en cada predicación, Cristo debe ser exaltado como el único remedio para los pecadores. Y aquí tenemos la congregación, y es interesante, ustedes ven que la congregación no está mirando a Martín Lutero, sino que la congregación está mirando al Cristo que predica Martín Lutero. Y en la predicación, el predicador debe desaparecer. El predicador no es la persona más importante del sábado ni del miércoles. La persona más importante del sábado y del miércoles debe ser Jesús, expuesto a través de la proclamación de un evangelio que está enraizado en la palabra de nuestro Dios. Así que volviendo a lo que hablábamos hace un momento de el anciano y la predicación, predique la Biblia en primer lugar, predique cristocéntrico, que Jesús se vea en su predicación, que no se vea usted, sino que se vea al Jesús que usted predica. Predique con propósitos definidos. Su predicación bíblica y cristocéntrica debe tener un objeto. Predique positivamente. Predique como alguien que tiene un mensaje de esperanza para la gente. No diga como dicen algunos hermanos que se paran en el púlpito y dicen, hermanos, esta iglesia está perdida. Y entonces si hay una visita que está aquí, dice, ya no vengo más aquí porque esta iglesia es una iglesia de gente perdida. No, predique positivamente. Predique de lo que el evangelio ha hecho en su vida, de lo que ha hecho en la vida de otros. Predique que aun cuando tenemos problemas y dificultades y tentaciones, pero tenemos un Cristo que es poderoso para darnos la victoria. Predique positivamente. Prepárese con tiempo. No deje la preparación de su sermón para el viernes por la noche o el sábado de la mañana, sino con tiempo prepare un mensaje que llene las necesidades de la iglesia. Organice lógicamente y cuando se pare en el púlpito, hable claramente, con poder, déjese usar por el Espíritu Santo para que esa palabra divina llegue a los corazones y gane almas para el reino de los cielos. Y finalmente, mis queridos hermanos, les sugiero a los ancianos que planeen con tiempo la predicación. Le digo de planear anualmente o a lo menos trimestralmente, porque a veces cuando no existe un calendario de temas, a veces los temas se repiten. Entonces, si usted me invita a mí a predicar a su iglesia, yo no sé de qué predicaron el sábado pasado, pero puede ser que el sábado pasado hablaron acerca de la mayordomía en el uso del dinero. Y entonces ahora vengo yo que no sé lo que se habló el sábado pasado y vuelvo a repetir el mismo tema de la mayordomía en el uso del dinero. Y entonces, si hay alguna persona que está aquí, que ha venido los 2 sábados y que es una visita, sale de la iglesia pensando en esta iglesia lo único que se habla es acerca de dinero. Entonces, eso se evita haciendo una planeación anual donde se hable de mayordomía. Sí, hay que hablar, pero que no sea un tema que se repita 2 o 3 sábados seguidos, sino de que cada sábado sea un menú balanceado para nuestras congregaciones y también para nuestros miembros. Así que, hermanos, con esto termino mi seminario para los ancianos y oro para que el Señor permita que haya servido de alguna utilidad para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Pastor Carballo, por la oportunidad de compartir estos pensamientos con los líderes y ancianos de la conferencia de Nevada, Utah. Pastor Leal, muchas gracias por lo que nos ha compartido. Han sido básicamente unos 48 minutos aproximadamente. Su presentación, muy valiosos estos minutos por todo lo que ha presentado de manera tan esquematizada, ordenada para que cada palabra, cada punto en su presentación sea sustancia, sea algo muy valioso y oportuno para nuestros ancianos y ancianas que estamos hoy reunidos acá. Yo creo que es la opinión de todos. Algunos lo han escrito ya en el chat y apreciamos mucho sus impresiones también. Aún el pastor Cam, que nos saluda desde Honduras, también dijo que ha sido una excelente presentación
y Pastor Leal, de verdad que desearíamos seguir todavía, porque seguramente hay cosas que quedaron pendientes, ¿verdad? Estoy seguro que ahí la presentación tenía para más. Sí, pero creo que lo básico fue dicho. Claro. Pero y oro para que el Señor les ayude. Y yo sé que hay mucho material y también hay muchos pastores también de experiencia, de mucha experiencia allá en Nevada, Utah, que seguramente van a poder inclusive decirme esto hasta mejor de lo que yo he podido decir. Usted es una persona muy sencilla, pastor, humilde, le conocemos, pero de verdad que ha sido muy valioso todo lo que ha compartido. También la opinión de nuestro presidente de la conferencia, que iba a la mitad y ya él decía esto es buenísimo y apreciamos y agradecemos tanto esto, pastor. Dios te siga bendiciendo, pastor Leal, a ti, a tu familia, tu liderazgo ahí en norte de California. Pastor, estás bien fuerte, pero bueno, los años son los años. Sí, así es, Pastor Carballo. Y un saludo a todos los hermanos, a los queridos pastores de la Conferencia de Nevada de Utah. Oramos por ellos, que el Señor les dé mucho éxito. Yo sé que ustedes también están orando por nosotros acá. Y queridos hermanos, todo indica de que estamos cerca de la venida del Señor Jesús. Así que a nuestros ancianos, a nuestras ancianas que trabajan en Nevada, Utah, les pido que sean fieles a su llamado, que sean fieles a lo que el Señor los ha llamado a hacer, que apoyen a sus pastores y que juntos podamos tener una iglesia que gane nuevas victorias para el reino de Cristo. Amén, amén. Mis hermanos y hermanas, pues así estamos llegando al final de estas primeras 2 horas de reuniones de nuestro retiro virtual de ancianos. Mañana quiero recordarles que la cita es a las 2 de la tarde, hora de Nevada, a las 3 de la tarde, hora de Utah, y vamos a estar por 3 horas mañana por la tarde, y tendremos al pastor Alberto Ingleton, que es nuestro coordinador hispano en la Unión. Tendremos también al pastor y doctor Luis Fernando Manrique, otro de nuestros colegas de allí de norte de California. Y bueno, al final vamos a cerrar con también todos los desafíos, los retos que tenemos acá como conferencia, que vamos a poder luego compartir con las iglesias y apoyar a nuestros pastores para poder ir adelante en este 2022. Así que, mis hermanos, esto es lo que hemos tenido por esta noche y damos gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en estas 2 horas. Tenemos al pastor Elías Juárez que hará la oración final, pero pastor Camacho desearía que también exprese unas palabras para pastor Leal. Sí, pastor Leal, agradezco muchísimo lo que compartiste porque fue no solamente muy informativo, pero pudiste decir, diste unas gemas muy importantes aún para pastores que son muy, muy especiales. Así que agradecemos, pastor, por el tiempo que has dedicado en pues compartir con nuestros hermanos y esperamos que tus semillitas que pusiste, pastor, puedan germinar bonito en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Gracias. Dios te bendiga, pastor. Un saludo, un abrazo fuerte, ¿ok? Gracias, pastor Camacho, por sus palabras y realmente les amo a todos. Igualmente. Gracias, pastor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, si usted sabe que de su iglesia hay algunos ancianos o ancianas que no estuvieron presentes esta noche, alguna razón, seguramente algo de fuerza mayor ocurrió, porque pues los pastores han estado recordándoles y hemos estado dando la información por algunas semanas, pero mañana al verle en la iglesia por la mañana, al encontrarnos allá, recuérdele, en la tarde tenemos los seminarios del retiro virtual de ancianos, para que Dios mediante mañana no nos falten los pocos que hayan faltado también en esta noche y haya bendición más abundante, ¿verdad? Se esparza más en más personas, en más líderes de nuestras iglesias. Vamos a concluir entonces, queridos hermanos. Gracias, pastores. Gracias, hermanos y hermanas, por esta noche. El pastor Elías Juárez va a concluir con una oración. Creo que sí me escuchan. Vamos a orar. Adelante. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el gran privilegio que tenemos de ser tus hijos. Y gracias, Padre, por el gran privilegio que tenemos de ser líderes en tu iglesia. Reconocemos, Padre, que no somos dignos, que no merecemos, pero gracias porque nos has llamado
y gracias porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y tú sigues usando hombres débiles como Abraham, como Moisés y como los hombres de la Biblia que sin duda cometieron errores, pero que se fueron usados por ti. Queremos colocarnos en tus manos y queremos rogarte, Padre, por favor, nos capacites con tu Santo Espíritu, nos equipes con tu Santo Espíritu y nos ayudes, Padre, para que podamos representarte dignamente, para que podamos hacer un trabajo de equipo, pastores y ancianos, y para que podamos, oh Padre, trabajar juntos para poder llevar adelante el crecimiento de tu reino. Ayúdanos, Padre, nos colocamos en tus manos, bendice a cada anciano, a cada iglesia representada, a cada pastor, y Padre, continúa con nosotros en este sábado maravilloso. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz noche, feliz sábado para todos. Mañana por la tarde, acá nos encontramos, Dios mediante.